Hola amigos, esta es la reflexión 69 y del ciclo Aprender a pensar es la parte 21. En esta parte voy a empezar con un prólogo y luego voy a tratar el tema del sentido común de manera profunda. Comienzo con el prólogo. ¿Por qué es importante esta parte? Yo, a partir de 2 o 3 videos anteriores, estoy diciendo que a medida que avanzo en este ciclo, las partes se van haciendo más complejas. Por eso recomiendo no tomar cada parte de manera individual, sino que empezar parte 1, parte 2, parte 3, etc. Porque en las primeras partes menciono elementos básicos de aprender a pensar. A medida que voy avanzando, se va haciendo más complejo, más difícil. Por eso que para entender estas partes últimas, se requiere haber pasado por las partes anteriores. Hago esta salvedad porque es muy importante. Otra cuestión dentro del prólogo es que algunas personas que han leído mis escritos me han comentado, por ejemplo, este caso, que yo soy darwinista social. Concretamente eso me han dicho. Entonces les pregunté, ¿dónde viste eso? ¿Qué escrito? Me dijo el escrito, entonces le pregunté, ¿lo leíste completo el escrito de comienzo, capítulo 1 hasta el final? Me dice, no, empecé a leerlo y ya me di cuenta que sos darwinista social y que no, yo no estoy de acuerdo en eso. El que me hacía esta crítica era un marxista. Y bueno, yo le dije, pero ¿cómo? Si no lo leíste completo, ¿de dónde sacás que yo soy darwinista social? Y por el comienzo, ¿cómo encararlo? Bueno, esto es un recuerdo que tengo, pasó hace ya bastante tiempo, pero me quedó flotando en mi segunda conciencia. Y este último día me afloró ese recuerdo, asociado con otros recuerdos más recientes de otros comentarios. El punto 1 es este: no se puede hacer una observación del pensamiento de una persona sacándolo de contexto. Y lo que hizo esta persona marxista me sacó de contexto, porque leyó los primeros capítulos y ya dedujo que yo era darwinista social. Y no leyó el final, donde mi posición es exactamente todo lo contrario. En el sentido biológico sí, soy darwinista, en el sentido biológico. Somos producto del Homo sapiens, somos producto de una evolución biológica. De eso no cabe duda, están los restos fósiles que prueban todo esto. No se puede hablar de las teorías creacionistas, que fuimos creados tal como somos, no, somos producto de una evolución biológica. Desde el punto de vista biológico, sí, soy darwinista, es decir, soy evolucionista. Todos los restos fósiles prueban de que eso es correcto. Toda la ciencia. Ningún antropólogo, paleoantropólogo, negaría la evolución biológica. Están los restos fósiles, están las pruebas. Ahora, trasladar eso al Homo sapiens actual, que ha creado una civilización, una cultura, etc. Yo hablo siempre de cultura. Cultura es todo lo que hace el Homo sapiens para mí. No, participamos del resto de los... Somos animales, pero producto de una evolución, y la evolución se ha dado por la dupla, que yo señalo siempre,
de manos y cerebro. La evolución del cerebro, la corteza cerebral, las manos, el oponer el pulgar a los otros dedos nos ha permitido maniobrar. Bueno, todo lo que yo señalo en videos anteriores, no si se me saca de contexto se me puede decir cualquier cosa. Entonces, punto uno, para aprender a pensar, en este prólogo quiero acentuar esto. Nunca hay que sacar de contexto algo. Hay que ubicarlo. Por eso que últimamente estoy hablando de apreciar los hechos históricos en la época. No podemos apreciar un hecho histórico antes del invento de la electricidad que pasó, hicieron mal, se equivocaron, y antes del invento de la electricidad probablemente no tenían los elementos tecnológicos. Bueno, todo eso es cultura. La tecnología forma parte de la cultura humana, que es la única cultura, porque cuando hablo de cultura me refiero al Homo sapiens y todo lo que ha producido el Homo sapiens. El arte, las ciencias, las creencias, las religiones, todo, la filosofía, todo eso lo ha hecho el Homo sapiens. Bah. Esta salvedad. Nunca sacar fuera de contexto. Esto es lo que hacen, sigo con el prólogo, esto es lo que hacen los que yo llamo referentes. Esas personas que crean opinión en el resto. Otra cosa que quiero mencionar, importante, es que la actual civilización, el Homo sapiens siglo XXI, año 2021, con la cantidad de tecnología que se está creando constantemente, se están dando elementos muy distintos al siglo XIX-XX, muy distintos. Se están creando herramientas. Así como el homínido primitivo encontró la piedra y golpeando dos piedras salía una chispa y de esa chispa podía prender fuego y aprendió todo eso, elaborar fuego, cocinar los alimentos, etcétera, etcétera. Y nosotros, la herramienta que tenía era la piedra. Empezó a trabajar, hacía hachas, puntas de flecha, etcétera. Herramientas. Después se empezó a inventar más herramientas, la rueda, etcétera. Todo el producto de la evolución tecnológica. Pero en los últimos años, la creación de tecnología es mucho más rápida. Pasamos del 2G al 3G, del 3G al 4G y del 4G al 5G, ya prácticamente estamos en el 5G. Me estoy refiriendo al 5G, la tecnología, la digital, los celulares, los teléfonos, los móviles. Esta velocidad es un factor nuevo. Y volviendo al tema, sigo en el prólogo, volviendo al tema del darwinismo social. Darwin no tenía en su época los elementos que Marx, 1860, 1800, bueno, no tenía, no lo conocía ni a Freud, los descubrimientos de Freud, de Sigmund Freud, en el área, en el campo de la psicología. Por supuesto, Marx era un visionario, un tipo muy inteligente, una personalidad extraordinaria, un gran filósofo y un gran economista, pero analizaba su época. La fotografía estaba incipiente en esa época, no tenía los conocimientos que tenemos ahora, no sabía de genética como se sabe ahora. Entonces, y hizo una teoría interesante, Marx, filosofía, que hay que rescatar un montón de cosas de Marx y de los posteriores pensadores, pero tampoco hay que encasillarse. El problema de encasillarse, referente, tomar un referente y todo lo que hizo el referente a pie juntillas lo seguimos, no, por eso soy ecléctico. Importante para aprender a pensar, sumar elementos y apreciar cada época histórica
en su momento y con los conocimientos tecnológicos y científicos, incluso filosóficos, de esa época determinada. Cuando yo escribo que el ser humano tiene mucho de animal, de que somos animales, producto de una evolución, pero somos animales, y tenemos mucho de eso, incluso tenemos un factor genético, una predisposición genética. Pero no es todo. Cuando yo hablo de características básicas que tienen los seres humanos, son características que yo aprecio a lo largo de la historia y la prehistoria del ser humano y de otros animales, que se comportan de manera similar. El ser humano tiene más características porque es más evolucionado. No podemos comparar en la evolución a un león o a cualquier mamífero, a un mono, a un chimpancé con un ser humano. El ser humano creó muchas cosas, entre ellas la tecnología, la ciencia, etc. Los chimpancés, por más desarrollo que puedan tener, no. Y una cosa importante que ha hecho el ser humano es controlar hasta cierto punto a la naturaleza y modificar a la naturaleza. Hay cosas que todavía no logró el ser humano, el Homo sapiens, controlar. Por ejemplo, los tsunamis, un terremoto. Se puede predecir a través de cálculos, pero controlar, evitar que suceda el tsunami o que suceda el terremoto o una erupción volcánica, hasta ahora no lo logramos hacer los Homo sapiens. Es decir, lo que logró el ser humano es controlar parte de la naturaleza. Pudo domesticar animales, cosechar cereales, crear máquinas, ciencia, tecnología, etc. Ahí incluso somos 7.500 millones de Homo sapiens, de habitantes del planeta. Ocupamos casi todo el planeta. Los lugares donde hay pocas personas son pocos. Lugares inhóspitos. Bueno, como yo, respondiéndole a este marxista que me decía que era un darwinista social, voy a ignorar el factor cultural. El ser humano es un factor genético, el aprendizaje de niño y de adolescente y de joven, y el factor cultural es importantísimo. Entonces, no soy darwinista social, soy darwinista en el terreno biológico, pero en el terreno cultural, en la sociología, pienso, reflexiono, que el factor cultural es importantísimo. Por eso hablo de ubicarse en la época histórica. Factor cultural, en la época histórica. Y no estoy dando, como siempre en todos mis trabajos, cabos sueltos, pistas. Cada uno toma estas cosas que voy diciendo y las engarza. Las engarza a su manera. Yo doy datos. Es muy difícil, me puedo equivocar, por supuesto, todos nos podemos equivocar, y hago constantemente, todos nos podemos equivocar, y hago constantemente autocríticas. Pero eso no significa que vuelva para atrás y me haga mágico. Vean videos que no están en Aprender a Pensar, los videos que hice sobre la magia, que existen, magos, hay magos. Bueno, hice varios videos sobre la magia. Entonces, yo estoy dentro del modo de pensamiento analítico crítico y me doy cuenta que las emociones, los sentimientos hacen a la cultura. Lo genético también hace la cultura, pero un insecto, una hormiga, es 100% genética. Nosotros no somos 100% genéticos. El factor cultural es importantísimo. Es un alto porcentaje, es cultural en nuestra formación y en aprender a pensar. Termino el prólogo con el concepto que quede claro. Es fundamental colocarse en la época histórica, apreciar los adelantos tecnológicos y científicos que hubo en esa época, y cuando hacemos críticas, observaciones a pensadores o
o científicos incluso del pasado, tener en cuenta la época en que vivieron y los conocimientos que había en ese momento. Dentro de 500 años, si es que el ser humano llega a sobrevivir 500 años y no se autoextingue antes, o se extingue, eso queda abierto. Yo no soy adivino, ni soy mago ni adivino. Hago, como ficción literaria, lo que pienso, cómo puede evolucionar el hombre en el futuro, pero está en el terreno de la ficción literaria, las conjeturas. No digo como los adivinos que dicen, dentro de 100 años va a pasar tal cosa. No, total, él no va a estar, así que yo podría hacer eso, pero no. Pero, dentro de 500 años, si el ser humano está todavía, el Homo sapiens está, y el planeta está habitable, porque lo está haciendo el ser humano, está dentro del prólogo esto, el ser humano lo está haciendo cada vez menos habitable el planeta. El ataque a la ecología es tremendo. El propio ser humano lo está haciendo y forma parte de la cultura. Insecticidas, fracking, bueno, todo lo que sabemos que está haciendo el ser humano a través del sistema capitalista. Ojo, porque la base está en el sistema capitalista que quiere codicia, lucro, y entonces ve negocio que hay petróleo bajo las rocas geológicas, las placas geológicas, perforemos la placa geológica, hagamos un pozo atravesando las piedras y busquemos el petróleo allá abajo, y mientras tanto movemos las placas geológicas y promovemos sismos, terremotos, tsunamis, etcétera, con el fracking. Y eso lo están haciendo los Estados Unidos en el Golfo de México hace 2 o 3 años atrás, hicieron una tragedia. Saltó el petróleo y inundó todo las aguas y fue una tragedia. Investiguen, pregunten al Google, tragedia del Golfo de México, hecha por los norteamericanos para buscar petróleo. Bueno, forma parte del prólogo esto, pero son datos sueltos que voy dando. Ubican en la época histórica y mis ciclos de aprender a pensar, empezar por el 1. Y ahora voy a entrar en profundidad en lo que se denomina comúnmente, valga la redundancia, el sentido común. Sentido común es lo que la mayoría de las personas, o muchas personas, la mayoría de las personas piensan, opinan y se basan en un sentido común. Acá viene el factor cultural, que es tan importante. Es lo que hablo siempre yo, que hay que tener como base. Una ética. Y la ética es producto del ser humano. El resto de los animales no tienen ética. No inventaron la ética, la inventó el ser humano, la ética. Discernir algo que hace daño, que es malo, de algo que no hace daño y que puede ser beneficioso. Eso es producto humano. Bueno. Y otra cosa importante es el lenguaje, oral y escrito. Es humano. Hay intentos, que lo he mencionado en algunos videos anteriores, de hacer hablar a los chimpancés, que son los más evolucionados, y se han logrado algunas palabras, hay algunos experimentos que se hicieron, pero hasta ahí llega. La vocalización y el lenguaje escrito es humano. Y eso influye, ya estoy dentro del tema del sentido común, influye en el sentido común. El sentido común está en las prenociones que están en la segunda conciencia. Muchas cosas surgen del inconsciente profundo, pero las filtra la conciencia. Ahora bien, ¿cómo se forma el sentido común? Con el cúmulo de datos que están en lo que yo llamo segunda conciencia, en la conciencia, en los conocimientos, en la memoria. Ese cúmulo de datos van formando una opinión.
Y el sentido común es lo que, si hacemos una pregunta determinada a muchas personas, el sentido común sería lo que muchas de esas personas lo consideran bueno, beneficioso. Pero ¿qué pasa? Este sentido común no es tan simple. Es complicado. Porque hay personas que tienen un sentido común A. Hay otras personas que tienen un sentido común B. Y oh, sorpresa, nos encontramos que esos dos sentidos comunes son contradictorios. Voy a poner un caso reciente, lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Para los anticuarentenas, el sentido común de ellos es que no haya ningún tipo de restricción a las personas y que el sentido común de esas personas, de los anticuarentenas, les dice eso. Los que somos más científicos y vemos la realidad y el daño que puede producir este virus como otros, vemos que no, si es necesario hacer una cuarentena en un lugar donde está desparramado un virus como este, el coronavirus me estoy refiriendo, y bueno, se hace somos amplios. Nuestro sentido común nos dice sí, hay que hacer una cuarentena, hay que restringir las salidas, tratar de salir lo menos posible. Bueno, nuestro sentido común nos dice eso. Pero a los anticuarentenas, el sentido común de ellos le dice lo contrario. Para un creyente religioso, su sentido común les dice que si uno se porta mal, tiene el castigo divino de su deidad, sean dioses o Dios o quien fuere. Dios, Alá, Jehová, Yahvé, el que fuere. O si tiene muchos dioses, es los dioses respectivos. Por ejemplo, los griegos antiguos tenían muchos dioses y estaba el dios, bueno, mitología griega. Investigué mitología griega, cada dios legislaba, entre comillas, es una ironía, legislaba sobre determinado sector. El dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del mar, el dios de la guerra, la diosa de la inteligencia, la diosa de la belleza, etcétera, etcétera. En el politeísmo había distintos dioses. La mitología griega, la mitología germana, todos los pueblos antiguos han tenido mitologías. Y actualmente siguen habiendo mitologías. Muchos pueblos tienen mitologías. Los pueblos originarios de América tienen sus mitologías y también sus creencias religiosas. Vuelvo a lo que estaba diciendo hace unos minutos atrás. Para una persona creyente religiosa, su sentido común le dice algo. El que no tiene creencias religiosas, pero sí tiene una moral, una ética, como en mi caso yo tengo una ética, mi ética básica es no dañar, en especial a otro ser humano. Si yo hago algo que daña a alguien, listo, trato de evitarlo. Para mí está mal. Mi sentido común se basa en esa ética. El sentido común de las tribus caníbales, la moral de un caníbal es comerse generalmente a la tribu enemiga, se los comen los caníbales. Para la moral de ellos es moral comerse a otro ser humano, para un caníbal. Sigue habiendo caníbales en el planeta Tierra, no están erradicados. Incluso en países civilizados también hay psicóticos que hacen actos de canibalismo. Pero vamos a culturas más primitivas, que hay todavía en el planeta Tierra, y que cultivan como costumbre el canibalismo. Para un conglomerado de Homo sapiens caníbal, y para el sentido común de esos caníbales, está dentro comerse a otro Homo sapiens. Para nosotros, que tenemos otro sentido común, eso es una aberración, es un disparate.
por eso que es evidente que hay varios sentidos comunes. No se puede hablar de un sentido común general. Aprender a pensar nos puede ayudar a que con el tiempo, quizá, no hago futurología, no soy adivino, aprendiendo a pensar con el tiempo, quizá podamos tener un sentido común uniforme. Yo propongo basar el sentido común en el axioma no dañar, en especial a otro ser humano. Si aplicamos ese axioma como algo indiscutible, aceptado, y todos aceptamos ese axioma, quizá podamos llegar a un sentido común unificado, y no un sentido común, los anticuarentena por su sentido común, los ejemplos que yo pongo en videos anteriores de lo que pasó acá, como clase media y media baja apoyan a sectores de ricos y súper ricos, el sentido común de ellos dice que no, que hay que apoyar a los ricos porque, no sé, bueno, el sentido común les dice que los ricos son buenos y que van a ayudarlo, o que van a producir el derrame, van a dar trabajo. Cuando se produzca la robotización en el sistema capitalista, vamos a eso ya no es adivino ni futurología. Estoy profundizando en el tema sentido común. En poco tiempo más, la robotización, o sea, las máquinas, la cibernética, las computadoras, van a hacer trabajos que actualmente hacen seres humanos. Van a suplir el trabajo de seres humanos, se va a robotizar. Y ahí el sistema capitalista va a decir, yo pongo una empresa, pongo robots, gasto menos, produzco más y vendo más, dicen ellos. No van a tener consumidores, ¿eh? Porque esta estrategia no tiene sus puntos negativos. La estrategia de la robotización no va a ser tan fácil, porque no va a haber consumidores. Bueno, es otro tema. El sentido común actual. El sentido común actual es muy profundo y hay muchos sentidos comunes. La clase media o media baja que apoya a los ricos y súper ricos pensando que ellos van a dar trabajo, porque tienen el capital, con el capital hacen empresas y con esas empresas dan trabajo. Ojo, se viene la robotización, el trabajo va a ser escaso y va a ser otro tipo de trabajo, un trabajo futuro, para lo cual, si no aprendemos a pensar y formamos un sentido común un poco más unificado, nos ponemos de acuerdo en formar un sentido común, que si aparece un virus y hace un daño tremendo, hay una pandemia, busquemos herramientas, y la herramienta es circular lo menos posible, ya que el virus circula a través de humano a humano. Entonces, cuando salimos, mantener distancia, el metro, 1,5 metros, 2 metros entre uno y otro, o si estamos más cerca, no estar mucho tiempo. Uno puede acercarse a otro ser humano, saludarlo con el puño, el saludo que se hace ahora, chocando los puños, y se puede estar cerca de menos de 1 metro, pero no mucho tiempo, no más de 15 minutos, porque ahí es donde viene el peligro del contagio. Y el otro tema es mantener las defensas del organismo altas. Esto se hace, sigo dentro del tema del sentido común, porque si queremos tender a unificar el sentido común y no tener sentido común los anticuarentena por un lado que salen y no usan barbijo, no, se están en contacto uno con el otro, se tocan, los anticuarentena, y ellos piensan, el sentido común de la anticuarentena dice, bueno, si alguien se tiene que morir, que se muera. Estos silencios que estoy haciendo son muy significativos. El que vea el video va a ver los gestos que hago. El que escuche solamente y no lo vea, imagine.
imagine que estoy haciendo un gesto con la cara de escepticismo y de rechazo, eso de que el que se tiene que morir, que se muera, y no tratamos de evitar que se muera. Y ahí viene otro elemento que está dentro de un sentido común más unificado, que es la solidaridad, ser solidarios. El sentido de la solidaridad, del ayudar a otros, ponerse en el lugar del otro, ayudarlo en la manera que se pueda, con los elementos que uno tenga. Yo trato de ayudar haciendo videos y tratando de que se vean y se escuchen los videos y que dar soluciones a conflictos, a problemas. Ayudar. Hago lo que puedo. El que lo pueda hacer de otra manera, que lo haga. Obviamente, si voy por la calle y alguien se cae, yo voy a tratar de ayudarlo. A mí hace poco me pasó que estaba tirando de un yuyo que estaba muy arraigado, tiré con tanta fuerza que me fui para atrás, me caí. Y pasaba una mujer ciclista, lo menciono en uno de los videos anteriores, es una reflexión aparte del aprender a pensar. Lo menciono. Ese hecho que me pasó, y la ciclista, una mujer que estaba con barbijo, y yo estaba sin barbijo, porque había salido a mirar algo en la vereda, vi que ese yuyo, quise sacarlo y me caí para atrás. Me caí para atrás, instintivamente, tengo reflejos muy rápidos, levanté la cabeza al caerme, entonces choqué con la espalda, no con la cabeza. Porque si yo hubiera tenido el reflejo de inclinar la cabeza hacia adelante, chocaba con la cabeza y vaya a saber lo que hubiera pasado. La chica esta que pasaba en la bicicleta paró enseguida y me vino a auxiliar. Entonces yo le expliqué todo eso que acabo de decir, que tengo reflejos, que levanté la cabeza, que no choqué con la cabeza, que estaba bien, me había solamente un rasguño en la rodilla, que no sé cómo se me hizo, habré doblado la rodilla, porque caí para atrás. Y el rasguño estaba en la parte de la rodilla, sí, en la parte más bien hacia atrás de la rodilla, pero en la parte lateral. Bueno, un rasguño. Ni siquiera salió mucha sangre. Después me puse alcohol. Pero la chica esta no siguió de largo, fue solidaria. Bajó de su bicicleta con su correspondiente barbijo, andaba en bicicleta con el barbijo, yo estaba sin barbijo y sin embargo se acercó a mí. Su sentido de la solidaridad, su sentido común, le daba ayudar al que se había caído, aunque no tuviera barbijo. Si yo hubiera estado contagiado del coronavirus y ella se acercaba y me auxiliaba, me ayudaba a levantar, no fue necesario, se quedó ahí un rato, yo le expliqué que estaba bien, vio que estaba bien, que no había golpeado con la cabeza, que estaba lúcido. Variantes del sentido común. Si la que pasaba era una anticuarentena, en principio hubiera estado sin el barbijo. Me hubiera dado cuenta por ese detalle. Y estaba con el barbijo puesto y andaba en bicicleta. Notable. Bueno, evidentemente no era anticuarentena. Pero si hubiera sido una anticuarentena, por egoísmo, porque las anticuarentenas son egoístas, ellos dicen de no hacer cuarentena, etcétera, pero saben que hay un riesgo, saben que el virus está, y lo más probable es que hubiera seguido de largo y no me hubiera ayudado o a ver qué me hubiera pasado. Lo más probable. Su sentido común de la anticuarentena le iba a decir eso, preservarse. Por eso digo que el sentido común es múltiple. Analizándolo en profundidad, hay varios sentidos comunes. Como hay varias morales, la moral del caníbal es comerse a otro. Hay varios, la moral de algunos países musulmanes es que la mujer se tenga que tapar la cara. Ya típico de su cultura, o que las mujeres no tengan derechos. En Arabia Saudita las mujeres tienen su derecho restringido. La moral de ellos es esa, el sentido común de ellos es eso. Las mujeres ya se están rebelando, el feminismo ya está llegando a esos países que dicen que las mujeres no tienen que tener derecho a todo tipo de derechos, restringen los derechos de las mujeres.
En muchos países está restringido el derecho, ¿no? Por eso el movimiento feminista es tan importante. Quiero decir con todos estos datos que estoy dando, yo doy datos, información, cabos sueltos. Significa que el sentido común, no llegamos todavía el Homo sapiens a un sentido común universal. Pero si aplicamos el axioma es algo que no se discute, lo aceptamos sin discutirlo. Entre comillas es una creencia, el axioma. No se discute. Y ese axioma para mí, que lo único que tengo es no dañar, en especial a otro ser humano. En eso baso mi moral, mi conducta, mi ética, mi forma de pensar, mi sentido común, mis opiniones, mis preopiniones, etc. Lo baso en eso. Y es lo que yo digo. No doy clases de ética y digo hay que hacer eso, no digo nada, cada uno que haga lo que quiera. Yo hago eso. El que lo quiera practicar, que lo practique, y si le funciona, que lo siga practicando. Si cada vez hay más personas que usan el axioma del no dañar, en especial a otro ser humano, lo llevan a la práctica, y por ejemplo, los anticuarentena están dañando. Hacen fiestas clandestinas, bueno, están dañando, porque se contagian ellos. A ellos no les importa, porque piensan que van a ser inmunes, que tienen que tienen anticuerpos muy fuertes. Piensan eso. El anticuarentena, el que tiene ese sentido común, piensa que es omnipotente. Y eso forma parte del sentido común de muchas personas. Estoy demostrando con datos, hechos claros y evidentes que el sentido común hay varios. Profundizando en el sentido común, hay varios sentidos comunes. Hay personas que tienen dentro de su sentido común exacerbado esa característica básica que es el egoísmo. La codicia sobre bienes y personas, la codicia sobre personas, el tener poder sobre personas, eso exacerba el egoísmo. Y hay muchas personas que tienen en su sentido común el egoísmo, piensan nada más que en ellos, no les importan los otros. Por ejemplo, los súper ricos, que se quieren, lo menciono, forma parte, estoy dando cabos sueltos, elementos, pistas, pruebas, que dan que hay varios sentidos comunes. El sentido común de un súper rico que no quiere pagar aquí en la Argentina el aporte solidario por única vez para solventar los gastos de la pandemia y se resiste a pagarlo, está dañando, pero en su sentido común, egoísta, no, me perjudico porque tengo que vender un departamento de los 20, 30, tiene un edificio de 20, 30 departamentos, tiene que vender uno para pagar ese aporte, que no es así. ¿Por qué no es así? Porque con las rentas que tiene de sus negocios, las rentas que tiene, ella puede pagar ese aporte y no necesita vender un departamento. Pero la excusa que está poniendo un litigante aquí en la República Argentina es esa: tengo que vender un departamento para poder pagar el aporte. Eso es mentira. Vuelvo al sentido común profundo. Muchas personas tienen en su sentido común lleno el baúl de sentido común, lleno de mentiras, de argucias, de falacias, de malicias. Está lleno. Y en muchos casos no se dan cuenta. Lo hacen de manera espontánea porque está en su sentido común, está tan encarnado ese aspecto, es tan hecho carne, que para ellos, para este súper rico que dice que no puedo pagar eso porque tengo que vender un departamento, qué mentira, él sabe que con sus rentas le alcanza y le sobra para pagar ese aporte. Con las rentas de sus inversiones que tiene, ya sea en el país, y las que tiene afuera no declaradas, las absorbe, y son rentas, no tiene que vender nada. Buah, es un tema ese, pero es una pista, es un dato de la realidad. Lo está planteando en un juicio. Tiene que vender un departamento para pagar el aporte, ¿cómo me voy? El egoísmo forma parte del sentido común de muchas personas.
Si sigo profundizando en el sentido común, voy a ir, a lo mejor me da pie a seguir analizando el sentido común en otras partes de aprender a pensar. Por ahora voy a este último dato que quiero dar. El sentido común, dije hace varios minutos atrás, de un creyente muy creyente religioso, que tiene su moral religiosa, que es solidario, que es generoso, que es humilde, sencillo, tiene una característica en su sentido común que sin embargo puede llegar a producir daño. Yo lo llamo resignación. Se resigna. Es pobre, es muy pobre, y se resigna a eso. En su sentido es generoso, es solidario, ayuda, tiene su trabajo, tiene su dignidad, pero está resignado. Entonces, en su sentido común dice, ¿para qué voy a aprender esto, voy a aprender lo otro? Está resignado. La resignación fue típica durante el siglo XIX y antes, siempre fue. En la Edad Media, los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba estaban resignados, tan satisfechos porque el patrón, el dueño del siervo de la gleba, estaba obligado a darle habitación, comida, vestimenta. Entonces con eso se conformaba el siervo de la gleba en la Edad Media, ubicándonos en la época histórica. Tenía una resignación 100%, se resignaba. Había rebeliones de campesinos que se rebelaban, hubo muchas rebeliones, pero el común de los siervos de la gleba durante 1000 años se resignaban, y más. En la época del comienzo del capitalismo industrial, las fábricas, los primeros proletarios, trabajadores, se resignaban a trabajar 12, 15 horas. Fue su lucha permanente conseguir las 8 horas de trabajo. Bueno, el tema de la resignación en distintas épocas históricas, ubicándonos en las distintas épocas históricas, se entiende, se comprende. Pero ahora estamos en el siglo XXI, año 2021, siglo XXI, juego de palabras. Y el concepto de resignación ya no es lo mismo que en épocas anteriores. Entonces, la persona humilde, trabajadora, solidaria, generosa, buena persona, pero que tiene esta característica de resignarse, y resignarse ante la injusticia, y bueno, si los ricos no quieren pagar el aporte, y bueno, pobre, a lo mejor tiene que vender algo, se va a tener algo menos, se resigna, y aprueba esa conducta porque mantiene la resignación de siglos anteriores. Ahí está cometiendo un error y está haciendo daño. La resignación puede llegar a producir daños, porque si son muchos los que se resignan y no buscan... Si las mujeres se hubieran resignado a seguir en el patriarcado y se hubieran resignado a no tener derechos y no hubieran creado con su lucha el movimiento feminista, que es casi universal, casi todo el planeta, si hubieran resignado las mujeres, hubiéramos seguido sin derecho a las mujeres, no tendrían derecho a voto, no podrían trabajar, no podrían tener que estar en la casa cuidándolo nada más que a los hijos. Bueno, las mujeres no se resignaron. Aquí pongo un ejemplo de no resignación. Las mujeres. Y es un tema recurrente, porque en el sentido común de muchas personas van a decir, y bueno, las mujeres... Hay muchas mujeres que tienen esta forma de pensar que voy a decir ahora, y bueno, se produjo el femicidio, le pega, el esposo le pega, algo habrá hecho ella, la mujer, es otra mujer que lo está pensando de una mujer, de otra mujer. Algo habrás hecho, le habrás contestado mal, por eso te pegó, y bueno, tené paciencia, resignate. No, mujer, nunca te resignes a que te puedan agredir
con un golpe, ni tampoco de palabra. Debatir, discutir, sí, todo lo que se quiera, pero no agredir, no insultar, la agresión verbal. Sin embargo, hay muchas mujeres que dicen eso. Incluso juezas en juicios han dicho, como elemento atenuante de la agresión del varón, y bueno, pero la mujer lo... Estoy haciendo gestos de indignación ante estos comportamientos. Yo investigo el comportamiento humano, así que tomo en cuenta todo, lo que hace todo el mundo, todas las personas de distintas clases sociales, si queremos hablar de clases sociales. Que me parece que el sentido común, profundizándolo, va a dar para otro video. Porque estoy pensando en algo que no lo puedo decir ahora porque lo voy a alargar demasiado. Y todavía no terminé con el tema de las mujeres. Las mujeres no resignarse. Y si hay un fallo, una sentencia judicial injusta, seguir apelando. Buscar abogados o abogadas buenos que estén dentro del campo, que en su sentido común exista la defensa de los derechos de las mujeres. Ni qué decir en los femicidios. Allí ahí ya es más grave. Estoy hablando de lesiones, que un varón le pegue a una mujer la lesión y la mujer recurre a un fiscal, a una jueza, le hace un juicio y como atenuante, y bueno, la mujer lo provocó. ¿Qué hizo? Bueno, sentido común. Está dentro del sentido común. Y en el caso de una jueza que utilice ese sentido común que tenga, lo rubrica como jurídicamente con un atenuante. Dice, y un atenuante, la provocó. No es atenuante. Provocar discutiéndole, y por eso le pega. Ojo, el daño grave que se produce con una lesión, con una agresión física, es muy superior al pequeño daño que le pueda producir con una agresión verbal. La mujer a lo mejor le insultó, le dice vos sos un bruto y le dice alguna mala palabra y el otro le pega. Son dos niveles. Y aquí entro al último punto de aprender a pensar sobre el tema del sentido común profundo. Estoy profundizando el sentido común, pero me parece que va a dar pie para otro. Pero quiero redondear este video con este concepto. En el sentido común de todos nosotros, incluso los que tenemos un sentido común basados en la ética de no dañar en especial a otro ser humano, hay niveles. Niveles. El nivel no hay que confundirlo con la jerarquía. La jerarquía es algo superior e inferior. En muchas personas con su sentido común tienen jerarquías. El súper rico tiene la jerarquía de que es muy súper rico, entonces tiene una jerarquía superior. Yo distingo la jerarquía de los niveles. ¿Tiene un varón más jerarquía que una mujer? Para muchos machistas, patriarcalistas, sí. Lo colocan en un nivel superior. El hombre es más fuerte. Lo cual es mentira. Es mentira. Las mujeres viven más que los hombres, las mujeres son más fuertes, las mujeres están preparadas físicamente para tener un hijo, etc. Físicamente son más fuertes. Biológicamente es más fuerte la mujer que el hombre. Que el hombre tenga músculo y que haga la fuerza bruta muscular, podría ser. Pero eso no le da pie a decir que es más fuerte el hombre que la mujer. O sea que es falso eso también. Analizar las cosas en profundidad. Con análisis, con pensamiento analítico crítico. Pero vamos a aceptar que el hombre tiene más musculatura en general, salvo una mujer que sea físico-culturista, que desarrolle músculo y que tenga más fuerza que yo, seguro. Bueno,
Yo trato de desarrollar el cerebro y el pensamiento y no tanto los músculos. El mundo del futuro no es muscular, ¿eh? El mundo del futuro es, con el gesto lo estoy diciendo, no es muscular. Entonces desarrollar músculo, hacer actividad física sí, moderada, moverse, no estar quieto. Yo me estoy moviendo, mientras hago el video me estoy moviendo. Moverse sí, está bien, moderadamente. Pero, vuelvo a la mujer. Hacer niveles, jerarquía. Para un machista, la mujer es inferior. Por eso tiene derecho sobre la mujer. Le puede pegar, le puede discutir, le puede agredir, la puede matar, el femicida. La puede matar. Tiene jerarquía. Dicen, muchos femicidas le han mandado mensajes en el celular a la futura víctima, le han dicho, vos sos mía, están pruebas en los celulares, pruebas judiciales. En los mensajes que le mandan en los celulares, antes de matarla, dice, vos sos mía, y si no sos mía no serás de nadie. Y después la mata, porque la pobre mujer quiso iniciar una vida nueva con otra pareja. Y la mata. Incluso lo mata también a la nueva pareja. Se han dado casos. Para ese femicida obviamente tiene un nivel de jerarquía. Él es superior, tiene el derecho de vida y muerte sobre la mujer. Yo hablo no de jerarquía, sino de niveles. Y el nivel es uno al lado del otro. Son niveles distintos. Es como ciencias, distintas ciencias. Yo distingo niveles en las ciencias. La sociología no digo que sea superior a la psicología. Están en distintos niveles. Las ciencias tienen campos de actuación. Son niveles distintos. Para mí, en la cultura, si en lugar de pensar en forma jerárquica, pensáramos en forma de niveles, haríamos lo que hago yo, ecléctico. Yo sumo lo que algún pensador del siglo XIX decía, rescato algo positivo que tenga, le agrego, por ejemplo, de Marx. Marx tiene muchas cosas positivas como filósofo, pensador. Y yo rescato muchas cosas, pero lo tomo con elementos científicos del siglo XXI. Entonces hago la comparación y digo, acá estaba equivocado, acá no están así, esto es así, no sigo al pie de la letra lo que dice el filósofo del siglo XIX. Por más avanzado que sea en sus tesis y en sus postulados. El mismo Freud, Sigmund Freud, que tiene elementos muchísimos, niveles de aciertos en sus teorías, en sus tesis, en sus estudios, en sus análisis, hay cosas en que yo disiento, que no estoy de acuerdo. En algún video voy a señalar en qué cosas no estoy de acuerdo, varias cosas. Pero yo distingo de niveles, y en los niveles se permite, lo que hace la ciencia, autocorregirse, aumentar la cantidad de información sin suprimir la información anterior. Yo no suprimo a la información anterior, lo que decían en el siglo XIX, no le agrego, lo autocorrijo, como hace la ciencia, se autocorrige, le agrego. Y si hay que suprimir algo que está comprobado y verificado que está mal, bueno, ahí sí lo elimino. Pero acostumbrarse a pensar, aprender a pensar, no en forma jerárquica, sino en forma de niveles. Y volviendo a los machistas y el movimiento feminista, las mujeres y los hombres, ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. En algunas cosas, yo hablo de niveles, en algunas cosas tiene niveles de mejor elaboración y de mejor calidad la mujer. Por ejemplo, en el nivel biológico. Sobrevive más que los hombres por distintos factores, entre ellos el estrés. Pero ahora que la mujer también trabaja y participa más activamente, el estrés ambiental va a incidir. Entonces probablemente los longevos van a ser hombres y mujeres más o menos iguales de hombres que de mujeres, porque van a estar sometidos a las mismas condiciones del estrés ambiental. Pero hasta ahora hay más longevas mujeres, hay mujeres de 120, 130 años. Hace poco falleció una francesa de casi 130 años.
mujer. Bueno, para mí entre la mujer y el hombre y la mujer, hay niveles. Niveles. Por eso que no soy ni machista ni feminista, soy humanista. Si fuera, bueno, machista descartado, no soy machista, pero si fuera, apoyo a los movimientos femeninos para que vuelvan a tener sus derechos, tengan sus derechos equiparables a los del hombre, a los derechos del hombre. Una vez que estén una sociedad equiparada, que no haya patriarcalismo, no voy a ser matriarcalista. No voy a decir que las mujeres hagan una sociedad matriarcal, no. La sociedad tiene que ser con niveles igualitarios, igual. Somos todos iguales. Somos todos homo sapiens. Lo mismo con los negros, los amarillos, los blancos, los chinos, los aborígenes o los pueblos originarios, los pieles rojas. Somos todos homo sapiens. Somos niveles distintos. No son razas superiores ni inferiores. Como decían los nazis, que los arios blancos eran superiores. No. Depende también del elemento cultural. Si voy a un país africano muy atrasado desde el punto de vista tecnológico, científico, cultural, incluso social, donde hay un patriarcado más cerrado y es un negro, por ejemplo, negro, es inferior tecnológicamente, científicamente, es menos inteligente, no, es un homo sapiens igual que nosotros. Lo que pasa es que su hábitat, su ambiente cultural, el hábitat de la naturaleza donde está y el hábitat cultural, la cultura en que está, no le permite desarrollarse. Pero si hace negro, lo llevamos, le damos cultura, educación, tiene el mismo nivel que cualquier, porque es un homo sapiens. Es más, los primeros homo sapiens vienen de África. Ojo, la cuna del homo sapiens originario está en África. Así que no, esos que desdeñan a los africanos, no todos los africanos son negros, están los del norte de África, que son los árabes, pueblos árabes, que son, tienen la piel más tostada, aceitunada, pero no son negros. Bueno, es ridículo, hoy en día, siglo XXI, año 2021, tener un sentido común de desprecio a otras razas o a otras creencias, es ridículo, es absurdo, es estúpido y es incorrecto, es una falacia, es mentira. Somos todos homo sapiens, todos somos homo sapiens, hombres, mujeres, géneros intermedios, razas, ya no se habla más de razas, genotipos distintos, el genotipo blanco, el genotipo negro, cobrizo, etcétera, amarillo. Somos todos homo sapiens. Que eso quede claro. Bueno, redondeo este video con el concepto este que es tan importante de aprender a pensar, no a través de jerarquías, sino a través de niveles. Niveles. Y los niveles están uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Yo no soy machista, obviamente, tampoco soy feminista, reitero este concepto que es muy importante para aprenderlo, soy humanista. Hombres, mujeres, somos homo sapiens. Apoyo el movimiento feminista porque es un movimiento revolucionario que quiere tener los mismos derechos que los hombres, que los varones. Y eso hay que apoyarlo, obviamente. Cuando se llegue a una sociedad con niveles similares, igualitarios, ahí seremos todos humanistas, homo sapientistas, sapientistas. Yo en una época decía homo sapiens sapiens. El segundo sapiens lo ponía para el hombre del futuro, pero el hombre del futuro, el ser humano del futuro, el homo sapiens del futuro, ahí está. Ese es un error. Tampoco voy a decir, a suprimir el lenguaje inclusivo y decir, poner la E en lugar, decir los hombres, las mujeres, a veces pongo los hombres, las mujeres, digo las personas, o digo los homo sapiens, o digo los seres humanos, involucro a todos. Trato de usar palabras, terminologías que involucren a todos, hombres, mujeres, intermedios, todos estamos ahí. Entonces, pero recién dije hombres, me hago la autocrítica, es un resabio cultural de antiguo, hace 10 años atrás yo tenía escrito, lo estoy corrigiendo, los escritos que tenía,
decía el hombre, la evolución del hombre, me refería a las mujeres también, obviamente, pero se hablaba del hombre. Ahora hay que reemplazar por ser humano, por Homo sapiens, por personas, las personas, los seres humanos, y involucramos a todos. Esa es la terminología que uso yo, porque eso está diciendo lex, como dicen los, en lugar de los hombres, las mujeres, les, le pone la E. En medio, un recurso, bueno, el que lo quiera hacer, que lo haga. Yo lo entiendo igual. Y a mí me entiende porque digo los seres humanos, involucro a todos, o los Homo sapiens, o las personas, o el pueblo. El pueblo involucra a todos. Las gentes involucra a todos. Trato de usar, es una acotación, una digresión esta, pero es útil para aprender a pensar, porque está en este momento en el sentido común profundo. ¿Qué hacemos? Modificamos la manera de hablar, y bueno, cuando no hay más remedio que no hay una palabra que involucre a los dos sexos, y a los intermedios también, a todos, no los involucra a todos, bueno, especificar las y los. Me resulta más cómodo eso que decir les. Me parece un artilugio, bueno, que lo quiero usar, que lo use. Yo lo voy a entender igual, así que entender nos entendemos. Eso es lo que tiene el lenguaje, que es otro tema que hace al sentido común, el lenguaje. Me parece que lo del sentido común profundo va a seguir en otro porque quiero terminar este video acá. Así que me quiero despedir hasta el próximo, que me parece que va a haber otro sentido común, porque da para mucho. Pero acuérdense de esto, niveles. Huyamos de las jerarquías. Bueno amigos, me despido hasta el próximo trabajo de la próxima parte. Observen este dato, digo parte, no digo clase, porque clase sí es muy presuntuoso, doy clase, yo como profesor de clase, yo no doy clase, yo cuento, relato mis observaciones, mis estudios y mis investigaciones. Es una parte de mis observaciones e investigaciones, no doy clase. Por eso digo, doy pistas, cabo suelto, como me gusta decir a mí, cabo suelto. El que los quiera tomar, que los tome. No son clases. Por eso los llamo partes. Hay muchas partes. Para aprender a pensar hay muchas partes. Bueno amigos, me despido. Hasta la próxima parte, seguro. Chao.